El día del accidente debería haber sido como cualquier otro en la Ciudad de México. El Hospital General San Ángel estaba a reventar como siempre, con las urgencias desbordadas y los pasillos llenos de pacientes esperando ser atendidos. Yo, el doctor Alejandro Méndez, había completado un turno de 18 horas seguidas, atendiendo desde fracturas menores hasta un parto complicado que casi termina en tragedia. Estaba agotado, con los ojos ardiendo por la falta de sueño y el cuerpo entumecido por tantas horas de pie. Salí del hospital a las 11 de la noche. El aire de marzo era fresco y olía a jacarandas y a smog, esa mezcla tan característica del DF. Recuerdo haberme detenido un momento para respirar hondo antes de subir a mi viejo Nissan. Pensaba en la cena fría que me esperaba en casa, en la ducha caliente que necesitaba y en el despertador que sonaría en apenas 6 horas para volver a la misma rutina. Recuerdo haber pensado que necesitaba vacaciones. El tráfico era ligero a esa hora, así que tomé Periférico Sur para llegar más rápido a mi departamento en Tlalpan. La radio sonaba bajito, alguna canción de Café Tacuba que tarareaba sin darme cuenta. Pasé el semáforo de Insurgentes con luz verde y entonces ocurrió. Un camión de carga de Bimbo apareció de la nada por mi derecha, ignorando completamente el semáforo en rojo. Lo vi por el rabillo del ojo, un borrón blanco y gigantesco acercándose a una velocidad imposible. No tuve tiempo ni de girar el volante. El impacto fue brutal, como si me hubiera tragado un terremoto. El estruendo del metal retorciéndose me perforó los tímpanos mientras mi coche giraba en el aire como un trompo enloquecido. Sentí una extraña ingravidez, como si flotara, y luego vino el segundo impacto contra el asfalto. Mi cabeza golpeó algo duro y todo se volvió negro. Las voces llegaron antes que la conciencia. Murmullos lejanos, pitidos constantes, el chirrido de ruedas de camilla sobre suelo de linóleo. Abrí los ojos lentamente, sintiendo como si mis párpados pesaran toneladas. La luz fluorescente me cegó por un instante. Estaba en una habitación de hospital, pero no en el mío. Las paredes eran de un verde pálido que no reconocí. Un monitor cardíaco marcaba mis latidos con regularidad mecánica. ¿Doctor Méndez? ¿Puede oírme? Una enfermera que no conocía se inclinaba sobre mí, comprobando mis pupilas con una pequeña linterna. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca como papel de lija. Tosí y sentí un dolor lacerante en el costado izquierdo. No se mueva, dijo ella, ajustando algo en mi suero. Ha tenido un accidente muy grave. Está en el Hospital Ángeles del Pedregal. Poco a poco fueron llegando los médicos. Me examinaron, me explicaron mi situación con esa mezcla de profesionalidad y distancia que yo mismo había usado 1000 veces con mis pacientes. Fractura de pelvis, 4 costillas rotas, perforación pulmonar, trauma craneal, lesión en la médula espinal. La lista era interminable. Pero lo peor vino cuando el neurólogo, un hombre canoso de apellido Villalobos, me miró directamente a los ojos. La lesión en su columna es severa, colega. Hemos estabilizado todo lo que hemos podido, pero, hizo una pausa que me pareció eterna, hay daño permanente en la región lumbar. Con rehabilitación podrá volver a caminar, pero necesitará asistencia. Un bastón, quizás una muleta en los días malos. Sus palabras cayeron sobre mí como una losa. Yo, que pasaba 12 horas al día de pie en quirófano, que corría por los pasillos de urgencias, que jugaba fútbol los domingos en el parque de viveros, ¿cómo iba a ejercer ahora? ¿Cómo iba a vivir? Cuando los médicos se fueron, me quedé solo en la habitación. El silencio era opresivo, roto solo por los pitidos de las máquinas. Esperaba que de un momento a otro apareciera mi madre, Carmen, con ese gesto preocupado que siempre ponía cuando yo enfermaba de niño. O mi padre, Eduardo, serio pero atento, preguntando por los detalles técnicos de mi tratamiento. O incluso mi hermana Sofía, embarazada de 8 meses, pero seguramente dispuesta a estar a mi lado en cuanto supiera lo ocurrido. Pero nadie vino. Las horas pasaron, luego los días. Mis colegas del San Ángel se turnaban para visitarme. Martín, el jefe de cirugía, vino con su esposa y me trajeron revistas y libros. Elena, mi compañera de residencia, pasaba cada tarde después de su turno y me ponía al día sobre los chismes del hospital. Incluso doña Lupe, la señora de la limpieza,
me trajo tamales caseros que dejó en la nevera de la habitación, para cuando tenga más apetito, doctorcito. Pero mi familia, nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una visita. Al principio me dije que quizás no sabían. Tal vez el hospital no había podido contactarlos. Les pedí a las enfermeras que verificaran si tenían bien registrado mi contacto de emergencia. Lo tenían, Carmen Vázquez, mi madre. Al cuarto día, la ausencia de mi familia se volvió una presencia dolorosa en la habitación. Cada vez que la puerta se abría, esperaba verlos. Cada vez que sonaba el teléfono, esperaba escuchar sus voces. Pero nada. Esa noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, tomé mi celular. Las manos me temblaban, no sé si por la medicación o por los nervios. Marqué el número de mi madre. Sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Bueno? Su voz sonaba alegre, había música de fondo y risas. Mamá, soy yo, Alejandro. Hijo. ¿Cómo estás? Preguntó sin cambiar su tono festivo. Estamos en casa de tu tía Rosario, preparando todo para la llegada del bebé de Sofía. ¿Vienes para acá? Me quedé helado. ¿No sabía del accidente? ¿O lo sabía y no le importaba? Mamá, tuve un accidente. Estoy en el hospital. Hubo un silencio breve. Sí, nos llamaron, algo de un choque, ¿no? Pero nos dijeron que estabas estable. Estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Llevo 4 días aquí. Tengo la pelvis fracturada, las costillas rotas y no podré volver a caminar como antes. Otro silencio. Oí cómo tapaba el auricular y hablaba con alguien. Luego volvió a la línea. Tu hermana acaba de tener su primera ecografía 3D, Alejandro. Estamos todos muy emocionados. No podemos preocuparnos por un simple accidente ahora. Además, estás vivo, ¿no? Eso es lo que importa. Estás en buenas manos en ese hospital tan caro. Nosotros tenemos que concentrarnos en Sofía y el bebé. Y entonces, sin más, colgó. Me quedé mirando el teléfono, incrédulo. ¿Un simple accidente? ¿Buenas manos en ese hospital tan caro? Como si yo fuera un paciente más, como si no fuera su hijo. Como si el nacimiento de un bebé, por muy importante que fuera, justificara abandonar a otro hijo en su peor momento. Esa noche lloré por primera vez desde el accidente. No por el dolor físico, que era constante pero manejable gracias a la morfina. Lloré por el dolor de saberme solo cuando más necesitaba a mi familia. Por comprender, de golpe y sin anestesia, que para ellos yo siempre había sido prescindible. La mañana siguiente al desplante de mi madre, desperté con una mezcla de tristeza y rabia que me quemaba por dentro. El doctor Villalobos pasó a revisarme y debió notar algo en mi semblante, porque me preguntó si había dormido mal. No es eso, contesté, ajustando la posición de mi cama con el control remoto. Es mi familia. No entré en detalles, pero él asintió comprensivo. Llevaba 30 años tratando pacientes, seguramente había visto de todo en cuanto a dinámicas familiares. A veces, la enfermedad o el accidente saca lo mejor de las familias, y a veces lo peor, comentó mientras anotaba algo en mi expediente. No todos saben estar a la altura en los momentos difíciles. Sus palabras, aunque amables, no me consolaron. Mi familia no estaba fallando en estar a la altura. Directamente habían elegido no intentarlo. Aquella mañana, Raúl, un enfermero simpático y conversador que se había encariñado conmigo, me trajo mi tableta del casillero de objetos personales. Para que se entretenga, doctor, dijo con una sonrisa. El wifi del hospital es malísimo, pero algo es algo. Le agradecí el gesto. Necesitaba distraerme, y quizás podría revisar algunos artículos médicos para no sentir que mi cerebro se atrofiaba tanto como mis piernas inmóviles. Encendí la tableta y me conecté a la red. Tenía varias notificaciones de WhatsApp y correos, pero lo que captó mi atención fue un pequeño icono rojo sobre la app de Facebook. Hacía semanas que no entraba, nunca había sido muy aficionado a las redes sociales. Con curiosidad,
Abrí la aplicación esperando encontrar algún mensaje de algún conocido, tal vez alguien que se había enterado del accidente. Pero lo que vi me dejó helado. El algoritmo, con esa crueldad involuntaria de las máquinas, había decidido que lo primero que debía ver era un álbum de fotos compartido por mi prima Fernanda, baby shower de Sofía en Riviera Maya. Las imágenes me golpearon una tras otra como puñaladas. Allí estaba mi familia al completo, en el lujoso resort Gran Velas de Playa del Carmen. Mi madre, radiante con un vestido de seda color turquesa, abrazando a Sofía cuyo vientre de 8 meses se adornaba con un lazo azul brillante. Mi padre, Eduardo, con su característico bigote canoso y camisa guayabera, sostenía una copa de champán y sonreía a la cámara como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Mis tíos, mis primos, incluso mi abuela Consuelo de 83 años había hecho el viaje desde Guadalajara. La familia Méndez Vázquez al completo celebrando la próxima llegada del pequeño Mateo, decía el pie de foto. Al completo. Como si yo no existiera. Como si el hijo mayor, el primogénito, no estuviera luchando en ese momento por recuperar la movilidad en un hospital a cientos de kilómetros de distancia. Con dedos temblorosos, deslicé la pantalla para ver más fotos. Había decenas. El salón de eventos decorado con globos y guirnaldas azules y plateadas. Una mesa de postres que parecía sacada de una revista de bodas, con cupcakes personalizados y una tarta de 3 pisos coronada por un cochecito de fondant. Mi hermana abriendo regalos, una cunita de caoba tallada a mano, un cochecito italiano que costaba más que 3 meses de mi sueldo como médico, ropa de marca todavía con las etiquetas. En otra secuencia de fotos, todos estaban en la playa. Mi padre y mi tío Ramón habían improvisado una parrillada con mariscos frescos. Mi madre y mis tías jugaban algún juego con tarjetas que las hacía reír a carcajadas. Y Sofía, siempre en el centro, siempre rodeada de atención y regalos, brillaba en su papel de futura madre. Me llegó un recuerdo punzante. Cuando yo ingresé a la Facultad de Medicina de la UNAM, había organizado una pequeña reunión familiar para celebrarlo. Mi madre había comprado un pastel sencillo del Superama y mi padre me había dado una palmada en la espalda, diciendo, a ver si ahora sí dejas de dar problemas. Fue toda la celebración. En cambio, cuando Sofía entró a estudiar comunicación en la Ibero, después de fallar en su intento por entrar a la UNAM, mis padres hicieron una fiesta en el jardín con mariachi incluido. Siempre había sido así, me di cuenta con amarga claridad. Yo era el responsable, el que siempre se las arreglaba solo, el que no necesitaba atención porque Alejandro es fuerte, Alejandro es independiente. Un pretexto para ignorarme, para centralizar toda la atención familiar en mi hermana. Miré una foto en particular que me revolvió el estómago, mis padres flanqueando a Sofía, los tres con las manos sobre su vientre, sonriendo como si acabaran de ganar la lotería. La fecha de publicación, 2 días después de mi accidente. 2 días después de que me hubieran dejado solo, roto y abandonado en una cama de hospital. Con rabia, intenté llamar a mi padre. No contestó. Probé con mi madre, buzón de voz. Llamé al celular de Sofía, pero saltó directamente al buzón. Era como si hubieran decidido borrarme de sus vidas. Desesperado, le escribí un mensaje a mi prima Fernanda, la única que siempre había sido amable conmigo. Fer, soy Alejandro. Estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal. Tuve un accidente muy grave. Por favor, si puedes, ven a verme. Nadie de la familia ha venido y no sé por qué. La respuesta llegó casi de inmediato, primo. Lo siento muchísimo, no sabía nada. Tu mamá solo nos dijo que habías tenido un pequeño percance pero que estabas bien y que no podías venir al baby shower. Voy para allá en cuanto pueda. Así que esa era la versión oficial. Un pequeño percance. No un accidente que casi me cuesta la vida. No una lesión que cambiaría para siempre mi forma de caminar, de trabajar, de vivir. Solo una excusa conveniente para explicar mi ausencia en la gran celebración familiar. La visita de Fernanda esa tarde fue como un oasis en el desierto. Llegó con los ojos llorosos y una bolsa llena de dulces de la dulcería de Celaya, mis favoritos desde niño. No puedo creer que te hayan hecho esto, dijo, sentándose junto a mi cama. Es inhumano. Le conté todo con detalle, el accidente, las secuelas, la llamada con mi madre, el descubrimiento en Facebook.
Ella escuchaba con una mezcla de horror e indignación creciente. Siempre han favorecido a Sofía, eso lo sabemos todos en la familia, admitió, bajando la voz como si estuviéramos conspirando. Pero esto va más allá de tener un hijo favorito. Esto es abandono. ¿Sabes lo peor? Dije, sintiendo un nudo en la garganta. Si fuera uno de ellos quien estuviera en esta cama, yo habría cancelado cualquier compromiso para estar aquí. Habría dormido en esa incómoda silla, habría peleado con los médicos para asegurarme de que recibieran la mejor atención. Fernanda me tomó la mano y la apretó fuerte. Porque eres una buena persona, Alejandro. Mejor de lo que ellos merecen. Esa noche, después de que Fernanda se marchara prometiendo volver al día siguiente, busqué mi teléfono y entré de nuevo a Facebook. Con un impulso que nacía de lo más profundo de mi dolor, escribí un estado público. 5º día en el Hospital Ángeles del Pedregal tras un accidente que casi me cuesta la vida. Pelvis fracturada, costillas rotas, lesión medular. Los médicos dicen que nunca volveré a caminar como antes. Mi familia está de vacaciones celebrando un baby shower. A veces la sangre no es suficiente para crear verdaderos lazos. Lo publiqué sin pensarlo 2 veces. No era mi estilo exponer mi vida privada, pero necesitaba que alguien, quien fuera, supiera lo que estaba pasando. Necesitaba hacer real mi dolor, mi abandono, mi rabia. Las reacciones no tardaron en llegar. Compañeros del hospital, amigos de la facultad, incluso pacientes que me tenían agregado expresaron su conmoción y ofrecieron ayuda. Algunos familiares lejanos comentaron con sorpresa, diciendo que no tenían idea, que les habían dicho que yo estaba ligeramente indispuesto. No hubo ninguna reacción de mis padres ni de Sofía. Pero sí recibí un mensaje privado de mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre. Sobrino, acabo de enterarme. Estoy tomando el primer vuelo de regreso a México. No estás solo. Esa pequeña muestra de humanidad, ese recordatorio de que no toda mi familia estaba cortada por el mismo patrón de indiferencia, me hizo llorar de nuevo. Pero esta vez, entre las lágrimas de dolor, había también una chispa de algo más, determinación. Si había sobrevivido al impacto de un camión, sobreviviría también a esto. Con o sin ellos. Ya no buscaría más su aprobación, su cariño, su presencia. A partir de ahora, viviría para mí mismo, para mis propios términos. Mientras el sueño me vencía, pensé que quizás, después de todo, el accidente no solo me había roto el cuerpo. También había roto las cadenas invisibles que me ataban a una familia que nunca me había valorado realmente. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Había algo liberador en haber expuesto la verdad, en haber dejado de fingir que tenía una familia funcional y amorosa. Mi tío Roberto llegó al día siguiente tal como había prometido, trayendo consigo no solo su presencia reconfortante sino también una maleta con ropa limpia, mis libros favoritos y mi laptop. Siempre supe que tus padres tenían esa preferencia, me dijo mientras acomodaba mis cosas en el pequeño armario de la habitación. Pero jamás pensé que llegarían a este extremo. Roberto era diferente al resto de la familia. Arquitecto de profesión, soltero por elección, siempre había sido el rebelde de los Méndez. Se había negado a trabajar en el negocio familiar de bienes raíces, había viajado por todo el mundo y vivía en un pequeño pero elegante departamento en la Condesa lleno de recuerdos de sus viajes. ¿Has hablado con ellos? Le pregunté mientras ajustaba la altura de mi cama. Lo intenté, respondió con un gesto de disgusto. Eduardo, tu padre, me dijo que estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua, que tú siempre has sido dramático. Tu madre ni siquiera quiso ponerse al teléfono. No me sorprendió. Si había algo en lo que mis padres sobresalían era en su capacidad para la negación. Siempre habían sido expertos en reescribir la realidad para que se ajustara a su narrativa preferida, una donde ellos eran padres ejemplares y yo era un hijo ingrato que no sabía apreciar sus sacrificios. Los médicos habían comenzado a hablar de darme el alta pronto. Mi condición era estable, y aunque necesitaría meses de rehabilitación, no había razón para mantenerme hospitalizado. Mi tío se ofreció a alojarme en su departamento, que por suerte tenía ascensor. Será un poco estrecho, pero nos las arreglaremos, me dijo con una sonrisa. Además, tengo un amigo fisioterapeuta que puede venir a casa.
Así que comencé a hacer planes. Pedí una excedencia en el hospital, hablé con mi casero para que alguien recogiera algunas cosas de mi departamento, e incluso programé una primera consulta con un psicólogo recomendado por el doctor Villalobos. Por primera vez desde el accidente, sentía que había un camino adelante, diferente al que había imaginado, pero un camino al fin y al cabo. Esa noche, mi tío se había marchado para preparar su departamento para mi llegada. Fernanda había pasado a visitarme también, trayéndome chilaquiles de la casa de Toño que saboreé como si fueran manjar de dioses después de días de insípida comida de hospital. Me sentía, si no en paz, al menos resignado. Había aceptado que mi familia nuclear jamás sería lo que yo necesitaba, pero también había descubierto que tenía más apoyo del que creía. Estaba a punto de dormirme cuando mi teléfono sonó. Miré la pantalla con sorpresa, era mi madre. Por un momento consideré no contestar. ¿Qué podía decirme que valiera la pena escuchar después de días de silencio? Pero la curiosidad pudo más. «Mamá», contesté con voz neutra. Lo que escuché me dejó helado. No era la voz controlada y ligeramente distante a la que estaba acostumbrado. Era un llanto desgarrador, entrecortado por hipidos y palabras ininteligibles. «Alejandro», sollozó mi madre. «Tienes que ayudarnos». Me incorporé en la cama, sintiendo una punzada de dolor en las costillas. «¿Qué pasa?», pregunté, alarmado a pesar de mí mismo. «Es Sofía». Su voz se quebró. «El bebé. Algo terrible ha pasado». Sentí una sacudida de adrenalina. A pesar de todo, Sofía seguía siendo mi hermana. «Mamá, cálmate y explícame qué ha pasado», exigí, usando el mismo tono firme que empleaba en urgencias cuando necesitaba información rápida y precisa. Entre sollozos e interrupciones, mi madre me explicó la situación. Sofía había dado a luz prematuramente en Playa del Carmen. El parto se había complicado y el bebé, mi sobrino Mateo, había nacido con una cardiopatía congénita severa. Los médicos del hospital local no se sentían capacitados para la cirugía que necesitaba, y recomendaban trasladarlo urgentemente a un centro especializado. Tú conoces a gente», gimió mi madre. «Médicos importantes. Necesitamos que nos ayudes a encontrar el mejor especialista. Por favor, Alejandro». Una parte de mí, la más herida y resentida, quería colgar. Quería decirle que así como ellos no habían estado para mí en mi momento de necesidad, yo tampoco estaría para ellos. Sería una justicia poética perfecta. Pero otra parte, la que había jurado proteger vidas cuando recibí mi título de médico, sabía que no podía hacerlo. No se trataba de mis padres ni siquiera de Sofía. Se trataba de un recién nacido inocente que necesitaba ayuda desesperadamente. Respiré hondo, sintiendo una extraña calma. «¿Qué tipo de cardiopatía?», pregunté, ya pensando en especialistas que conocía. «No lo sé, algo con un agujero en el corazón y unas válvulas», contestó mi madre, claramente superada por los términos médicos. «¿Tetralogía de Fallot? ¿Comunicación interventricular? ¿Han mencionado alguno de esos términos?». El médico dijo algo sobre tetra, sí, creo que era eso primero que dijiste. Tetralogía de Fallot. Una malformación cardíaca compleja que requería intervención quirúrgica inmediata. Si era eso, el bebé necesitaba ser trasladado cuanto antes a un hospital con cirujanos cardíacos pediátricos experimentados. «Necesito hablar con el médico que lo está atendiendo», dije. «Consígueme su número o dile que me llame. Voy a hacer algunas llamadas para organizar el traslado». Mi madre sollozó de nuevo, esta vez con lo que parecía alivio. «Gracias, hijo. Sabía que podíamos contar contigo». Esas palabras, que deberían haberme reconfortado, me golpearon como una bofetada. ¿Contar conmigo? ¿Ahora sí podían contar conmigo? Después de abandonarme a mi suerte, después de ni siquiera preguntarme cómo estaba mientras celebraban como si nada hubiera pasado. «No lo hago por ti», respondí con frialdad. «Lo hago por el bebé. Y por Sofía». Hubo un silencio incómodo. «Alejandro, sé que estás enfadado por lo del accidente, pero no estoy enfadado, mamá», la interrumpí. «Estoy destrozado».
Necesitaba a mi familia y me dieron la espalda. Pero eso ahora no importa. Lo único que importa es conseguir la mejor atención para mi sobrino. Así que consígueme ese número y deja las explicaciones para otro momento. Colgué sin esperar respuesta. Me temblaban las manos, pero no de rabia sino de una extraña mezcla de determinación y tristeza. En cierto modo, era liberador poder decirle a mi madre exactamente cómo me sentía, sin filtros ni pretensiones. Inmediatamente marqué el número del doctor Justino Varela, jefe de cirugía cardiotorácica pediátrica en el Hospital Infantil de México, uno de los mejores en su campo y, afortunadamente, un buen amigo desde la residencia. A pesar de ser pasada la medianoche, contestó al tercer tono. ¿Alejandro? Me enteré de tu accidente, iba a visitarte mañana, dijo con genuina preocupación. Le expliqué rápidamente la situación, sin entrar en detalle sobre el abandono familiar. Justino no dudó ni un segundo. Si es tetralogía de Fallot, hay que actuar rápido, confirmó. Puedo preparar todo aquí para recibirlo. El traslado aéreo es lo más complicado. ¿Tienen seguro médico? Supongo que sí, pero si no, yo me haré cargo, respondí sin pensar. Déjamelo a mí. Tengo contactos en Aeromédica. Necesito los datos del bebé y el hospital donde está ahora. En los siguientes 40 minutos, me convertí en el centro de coordinación de una compleja operación logística. Llamé a colegas, moví hilos, utilicé cada contacto que tenía en el mundo médico. Por primera vez desde el accidente, sentí que volvía a ser yo mismo, el médico resolutivo, el que sabía qué hacer en una crisis. Mi madre volvió a llamar con el número del médico en Playa del Carmen, y pude hablar directamente con él. Era tetralogía de Fallot, tal como sospechaba, y el bebé estaba estable pero necesitaba cirugía en las próximas 48 horas. Para cuando amaneció, ya estaba todo organizado. Un avión medicalizado saldría de la Ciudad de México hacia Playa del Carmen a las 9 de la mañana, recogería al bebé y a Sofía, los demás tendrían que volver por su cuenta, y los traería directamente al Hospital Infantil de México, donde Justino y su equipo estarían esperando. Mi tío Roberto llegó temprano, sorprendido por la actividad frenética que encontró. ¿Qué está pasando?, preguntó, dejando un café sobre mi mesita. Le conté todo mientras hojeaba los informes médicos que me había enviado el doctor de Playa del Carmen. ¿Y vas a ayudarles? ¿Después de cómo te trataron?, preguntó con evidente sorpresa. No lo hago por ellos, repetí las mismas palabras que le había dicho a mi madre. Lo hago porque es lo correcto. Porque puedo marcar la diferencia entre la vida y la muerte de mi sobrino. Roberto me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Eres mejor persona que todos ellos juntos, dijo suavemente. Negué con la cabeza. No se trata de ser mejor o peor. Se trata de hacer lo que hay que hacer, independientemente de los sentimientos personales. Pero mientras decía esas palabras, una parte de mí sabía que no era tan simple. Porque en el fondo, muy en el fondo, seguía doliendo. Seguía doliéndome que mis padres solo me buscaran cuando me necesitaban, que solo recordaran que era médico cuando les resultaba útil, que solo valoraran mis conocimientos y contactos cuando estaban desesperados. Y sin embargo, a pesar de ese dolor persistente, sentía una extraña sensación de poder. Porque por primera vez, yo tenía el control. No estaba mendigando su atención o su afecto. Eran ellos quienes necesitaban mi ayuda, y yo había elegido dársela no por obligación familiar sino por convicción ética. El doctor Villalobos entró para su visita matutina y se sorprendió al verme completamente despierto y rodeado de papeles. Doctor Méndez, ¿qué está haciendo?, preguntó, frunciendo el ceño. Se supone que debe estar descansando. Mi sobrino ha nacido con tetralogía de Fallot, respondí sin levantar la vista de los informes. Estoy organizando su traslado y tratamiento. El neurólogo me miró con una mezcla de sorpresa y respeto profesional. Entiendo. Pero no olvide que usted también es un paciente. No puede ayudar a nadie si sufre una recaída. Asentí, consciente de que tenía razón. El dolor en mi costado se había intensificado y sentía una punzada constante en la zona lumbar. Pero no importaba. En ese momento,
lo único que importaba era asegurarme de que mi sobrino recibiera la mejor atención posible. Porque a pesar de todo, a pesar del abandono y la traición, seguía siendo médico. Y si había algo que me habían enseñado mis años de práctica era que la vida siempre, siempre está por encima de cualquier rencor personal. A mediodía recibí la notificación de que el avión medicalizado había despegado ya con destino a Playa del Carmen. El doctor Villalobos, después de observarme trabajando toda la mañana coordinando el traslado, se sentó en la silla junto a mi cama con expresión seria. «Méndez, tengo que preguntarle algo y quiero que me responda con sinceridad», dijo, mirándome directamente a los ojos. «¿Está planeando ir usted mismo al hospital infantil?» Aparté la mirada. Por supuesto que lo había pensado. Una parte de mí sentía que debía estar allí, supervisando personalmente la atención a mi sobrino. «Sabe que no puede hacerlo», continuó antes de que pudiera responder. «Apenas lleva una semana desde el accidente. Su columna necesita estabilidad, sus costillas están consolidándose. Un traslado ahora podría provocar complicaciones graves». «Lo sé», admití finalmente. «Pero podría supervisar a distancia, con videollamadas». El neurólogo asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. «Eso sí puede hacerlo». De hecho, hizo una pausa, sacando una carpeta de su maletín. «Pensaba darle el alta pasado mañana, pero dadas las circunstancias, he acelerado el proceso. Puede marcharse hoy mismo, siempre que siga estrictamente las indicaciones y acuda a rehabilitación». Sentí una oleada de alivio. La perspectiva de salir del hospital, aun con todas las limitaciones que tendría, era como una bocanada de aire fresco. Mi tío Roberto, que había salido a comprar algunas cosas, regresó justo a tiempo para escuchar la noticia. Se ofreció inmediatamente a llevarme a su departamento, como habíamos planeado originalmente. «Pero antes, si te sientes con fuerzas», añadió con cautela, «creo que deberías pasar por el hospital infantil. Sé que quieres ver cómo va todo con tu sobrino». El doctor Villalobos frunció el ceño, pero yo levanté una mano antes de que pudiera protestar. «Solo para supervisar la llegada y la preparación para la cirugía», aclaré. «Me quedaré sentado todo el tiempo, lo prometo. Y después iré directamente al departamento de Roberto a descansar». Después de mucho insistir y prometer que tomaría todas las precauciones necesarias, el neurólogo accedió a regañadientes. Firmé los papeles del alta, me dieron una silla de ruedas, que odié instantáneamente, y una bolsa llena de medicamentos. El proceso de vestirme fue humillante y doloroso, cada movimiento me recordaba lo dañado que estaba mi cuerpo. El trayecto hacia el hospital infantil en el coche de Roberto fue tortuoso. Cada bache, cada frenazo, enviaba oleadas de dolor por mi cuerpo maltrecho. Pero me mordí la lengua y aguanté. Necesitaba estar allí, ver con mis propios ojos que todo estaba bajo control. Justino me recibió en la entrada de urgencias, sorprendido de verme. «Alejandro. No esperaba que vinieras en persona», exclamó, observando con preocupación mi silla de ruedas y mi evidente incomodidad. «Tenía que venir», respondí simplemente. Me puso al día mientras Roberto empujaba mi silla por los pasillos. El avión había aterrizado sin problemas en Playa del Carmen y en ese momento ya venía de regreso. Esperaban su llegada en aproximadamente una hora. Todo el equipo quirúrgico estaba preparado, la UCI neonatal lista. «Estoy en deuda contigo», dije sinceramente. «No sé cómo agradecértelo». Justino hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Tú habrías hecho lo mismo por mí. Además, ahora podrás devolverme el favor cuidándote como es debido para volver pronto al quirófano. Te necesitamos ahí, no en esa silla». Sus palabras me conmovieron. Era reconfortante saber que en mi mundo profesional sí era valorado, sí era importante. Mientras esperábamos, Justino me presentó al equipo que atendería a mi sobrino, la anestesista, el cirujano ayudante, la enfermera especialista en cardiopatías congénitas. Todos fueron extremadamente amables, tratándome como el colega que era y no como el familiar angustiado. Entonces llegó el momento. Las puertas de urgencia se abrieron y entró la camilla con la incubadora donde viajaba mi sobrino, escoltada por 2 paramédicos y una enfermera. Y detrás, caminando con dificultad, apoyada en el brazo de una auxiliar,
venía mi hermana Sofía. Verla fue como un puñetazo en el estómago. Estaba irreconocible, pálida, ojerosa, con el pelo enmarañado y la mirada perdida. Nada quedaba de la radiante futura madre de las fotos de Facebook. Esta era una mujer golpeada por el miedo y el agotamiento. Cuando me vio, se detuvo en seco. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron y vi en sus ojos una mezcla de sorpresa, vergüenza y alivio. Hizo amago de acercarse, pero la incubadora ya estaba siendo trasladada rápidamente hacia los ascensores y ella, como madre, tenía que seguirla. «Ve con ellos», le dije a Roberto. «Yo esperaré aquí». Mi tío asintió y siguió al grupo hacia la zona de preparación quirúrgica. Me quedé solo en la sala de espera, intentando procesar lo que acababa de ver. Por un lado, sentía una profunda compasión por Sofía, ninguna madre debería pasar por ese miedo. Por otro, no podía evitar la amargura. ¿Dónde estaba esa compasión cuando yo más la necesitaba? Media hora después, Roberto volvió acompañado por Sofía. Mi hermana caminaba despacio, todavía claramente dolorida por el parto reciente. Se sentó a mi lado sin decir palabra, mirándose las manos. «El bebé está estable», informó Roberto, rompiendo el incómodo silencio. «Lo están preparando para la cirugía. Justino dice que empezarán en 1 hora aproximadamente». Asentí, satisfecho. Hasta ahora, todo iba según lo planeado. «Gracias», murmuró Sofía finalmente, sin levantar la mirada. «Por organizarlo todo. Por ayudar a Mateo». Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo responder a eso? ¿Con resentimiento? ¿Con frialdad? ¿O con la comprensión que ella nunca me había mostrado? «Es mi sobrino», dije simplemente. Comenzó, pero se detuvo, como si no supiera qué decir. «No tienes que explicarme nada ahora», la interrumpí. «Lo único importante es que Mateo reciba la atención que necesita». Sofía sintió, agradecida por no tener que enfrentar la conversación que ambos sabíamos que eventualmente tendríamos que tener. Una enfermera se acercó para informarnos que podíamos subir a la sala de espera quirúrgica. Roberto empujó mi silla mientras Sofía caminaba lentamente a nuestro lado. En el ascensor, mi hermana se apoyó en la pared, claramente al límite de sus fuerzas. «¿Dónde están papá y mamá?», pregunté, dándome cuenta de que aún no los había visto. «Tomando el primer vuelo comercial desde Cancún», respondió Sofía con voz débil. «Deberían llegar esta noche». «¿Y tu marido?», inquirí, recordando al pomposo ejecutivo con el que se había casado hacía 2 años. Una sombra cruzó su rostro. «Daniel está ocupado. Dijo que vendrá en cuanto pueda». Roberto y yo intercambiamos una mirada. Ese «ocupado» y ese «en cuanto pueda» sonaban sospechosamente familiares. Parecía que Sofía también estaba experimentando lo que significaba que alguien te abandone cuando más lo necesitas. En la sala de espera quirúrgica, Justino vino a vernos una última vez antes de entrar al quirófano. Llevaba ya el gorro y la mascarilla puestos, solo sus ojos quedaban visibles. «Todo está listo», nos informó. «Es una operación complicada, durará entre 4 y 6 horas. Les mantendremos informados». Sofía comenzó a llorar silenciosamente. Sin pensar, extendí mi mano y tomé la suya. A pesar de todo, era mi hermana pequeña y estaba sufriendo. Las siguientes horas fueron una tortura. Sofía cayó en un sueño inquieto en el sofá, agotada por el parto y la tensión. Roberto iba y venía, trayendo café y sándwiches que nadie tocaba. Yo permanecía inmóvil en mi silla, demasiado dolorido para moverme pero demasiado ansioso para descansar. Fue en ese estado de vigilia incómoda cuando empecé a notar cosas sobre mi hermana que nunca había visto antes. Las ojeras profundas que no eran solo de estos días sino de meses. La forma en que se sobresaltaba cada vez que sonaba un teléfono. Como se abrazaba a sí misma incluso dormida, como buscando protección. Y entonces lo entendí. Sofía, la niña mimada, la favorita, no era tan feliz como siempre había creído. Bajo esa fachada de perfección y privilegio, había señales de un matrimonio problemático,
de una mujer que quizás se sentía tan sola como yo. Cerca de las 6 de la tarde, mi madre y mi padre llegaron precipitadamente a la sala de espera. Se detuvieron en seco al verme allí, en una silla de ruedas. Mi madre ahogó un grito y mi padre palideció visiblemente. «Alejandro», murmuró mi madre, acercándose lentamente como quien se aproxima a un animal herido que podría atacar. «No sabíamos que estarías aquí». «Claramente», respondí con más frialdad de la que pretendía. Sofía se despertó con el ruido y corrió a los brazos de mis padres. Los tres se fundieron en un abrazo, mientras yo observaba desde mi rincón, una vez más, el extraño ajeno a su núcleo familiar. Pero algo había cambiado. Por primera vez, no sentí la punzada habitual de dolor y exclusión. En su lugar, sentí una extraña claridad, como si finalmente pudiera ver a mi familia tal como era, sin el filtro de mis propias expectativas y necesidades. Y lo que vi me sorprendió, no eran monstruos ni villanos, sino personas profundamente imperfectas, atrapadas en dinámicas disfuncionales que habían construido a lo largo de décadas. Mi padre, siempre autoritario y distante, ahora parecía simplemente un hombre asustado enfrentándose a la posibilidad de perder a su nieto. Mi madre, con su favoritismo descarado, se mostraba ahora como una mujer incapaz de distribuir equitativamente su amor y atención. Y Sofía, siempre el centro, parecía perdida sin esa atención constante, vulnerable de una manera que nunca le había visto antes. Fue un momento de revelación profunda. No cambió el dolor ni borró el abandono, pero me ofreció una perspectiva que no había tenido antes. Y con esa nueva visión, me preparé para las horas de espera que aún teníamos por delante, por la noticia que determinaría el futuro de aquella familia rota de la que, me gustara o no, yo seguía formando parte. La tensión en la sala de espera era tan densa que casi podía cortarse con bisturí. Mis padres se habían sentado lo más lejos posible de mí, intercambiando susurros y miradas nerviosas en mi dirección. Sofía dormitaba de nuevo, agotada por el trauma físico y emocional. Roberto se había quedado a mi lado, como un guardián silencioso. A las 8 de la noche, una enfermera entró en la sala. ¿Familia Méndez Vázquez?, preguntó, aunque era obvio que éramos los únicos allí. Todos nos tensamos. Mi madre se levantó de un salto, mi padre la siguió con movimientos más lentos. El doctor Varela les recibirá en su despacho, informó la enfermera. Por aquí, por favor. Mi madre dio un paso adelante, pero entonces la enfermera añadió, ha pedido específicamente que venga también el doctor Méndez. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí una mezcla de orgullo profesional y ansiedad. Si Justino quería que estuviera presente, probablemente había complicaciones que quería discutir con otro médico presente. Roberto empujó mi silla siguiendo a la enfermera por el pasillo. Mis padres y Sofía caminaban detrás de nosotros, como una procesión fúnebre. El despacho de Justino era pequeño pero acogedor, con estanterías llenas de libros médicos y fotografías de niños sonrientes, sus pacientes recuperados. Justino se levantó cuando entramos. Tenía el aspecto de alguien que acaba de salir de una batalla, ojos cansados, hombros caídos, pero con esa chispa de determinación que todos los cirujanos poseemos. Siéntense, por favor, indicó, esperando a que todos nos acomodáramos. La operación ha terminado. Ha sido complicada. Un silencio espeso llenó la habitación. Sofía sollozó quedamente. El defecto cardíaco era más complejo de lo que mostraban las ecografías iniciales, continuó Justino, mirándome directamente a mí. No solo era tetralogía de Fallot, sino que había un componente de transposición de grandes vasos que no se había detectado. Como médico, entendí inmediatamente la gravedad. La combinación de ambas malformaciones era extremadamente rara y peligrosa. Mis padres y Sofía, sin embargo, parecían perdidos. ¿Qué significa eso?, preguntó mi padre con voz ronca. ¿Va a sobrevivir? Justino suspiró. Hemos logrado estabilizarlo. Hemos corregido la parte más urgente, pero necesitará al menos una cirugía más en los próximos días. Y posiblemente otras en el futuro, a medida que crezca. Pero está vivo, insistió mi madre, buscando confirmación. Sí, está vivo, asintió Justino. Pero debo ser completamente honesto con ustedes,
Su condición es extremadamente delicada. Las próximas 48 horas serán cruciales. Sofía rompió a llorar abiertamente. Mi padre la abrazó torpemente, sin saber muy bien cómo consolarla. Hay algo más, continuó Justino, y noté un cambio en su tono. Durante la cirugía, observamos características que sugieren que el bebé podría tener síndrome de DiGeorge. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía entre sollozos. Antes de que Justino pudiera responder, intervine. Es un trastorno genético que puede afectar a varios sistemas del cuerpo, expliqué con la voz más calmada que pude encontrar. Las cardiopatías congénitas son comunes en este síndrome, pero también puede haber problemas inmunológicos, del desarrollo. Me detuve al ver la expresión de horror en el rostro de mi hermana. Quizás no era el momento para una explicación médica detallada. Lo importante ahora, retomó Justino, agradecido por mi intento pero consciente de que no había ayudado, es que necesitamos hacer más pruebas para confirmarlo. Y mientras tanto, debemos centrarnos en su recuperación inmediata. Una enfermera asomó la cabeza por la puerta. Doctor Varela, necesitamos que venga a la UCI. Hay un problema con el paciente Méndez. Justino se levantó de inmediato. Disculpen, dijo, dirigiéndose a la puerta. Alejandro, ¿puedes venir conmigo? Podría necesitar tu opinión. Sin dudarlo un segundo, pedí a Roberto que me acercara. Salimos al pasillo dejando a mi familia en un silencio conmocionado. ¿Qué ocurre?, pregunté en cuanto estuvimos fuera del alcance de sus oídos. El rostro de Justino se ensombreció. Está teniendo dificultades para mantener la saturación de oxígeno. Y hay signos de una posible infección postquirúrgica. Mi corazón se encogió. Para un recién nacido, especialmente uno con un corazón tan comprometido, una infección podía ser letal. ¿Qué antibióticos han empezado? Vancomicina y cefepima, a dosis neonatals ajustadas por peso, respondió mientras entrábamos en el ascensor. Pero estoy preocupado por la resistencia. El Hospital de Playa del Carmen no tiene los mejores estándares de control de infecciones. Llegamos a la UCI neonatal, un mundo de luces tenues, pitidos constantes y el zumbido de las máquinas que mantenían con vida a pequeños cuerpos que apenas habían comenzado a existir. Justino me llevó hasta una incubadora rodeada de monitores y personal médico. Y allí estaba mi sobrino, Mateo. Tan pequeño, tan frágil. Tubos y cables salían de su diminuto cuerpo. Su piel tenía un tono azulado preocupante y su pecho subía y bajaba con dificultad a pesar del respirador. La presión está bajando, informó una enfermera. 65/40. Aumenten la dopamina a 10 microgramos por kilo por minuto, ordenó Justino. Y preparemos una dosis de epinefrina, por si acaso. Me incliné hacia adelante en mi silla, observando los monitores. Todos los valores estaban al límite. Este bebé estaba luchando con todas sus fuerzas, pero perdía terreno minuto a minuto. Los médicos trabajaron frenéticamente durante la siguiente hora. Ajustes en el respirador, cambios en la medicación, monitoreo constante. Yo permanecí allí, ofreciendo sugerencias cuando tenía sentido, o simplemente siendo un segundo par de ojos médicos. Era extraño estar al otro lado, ser el familiar y no el médico principal. Era todavía más extraño sentir ese instinto protector tan feroz hacia un ser que apenas conocía. Finalmente, lograron estabilizarlo, aunque seguía en condición crítica. Justino se pasó una mano por el pelo, exhausto. Esto va a ser una montaña rusa, me advirtió. Y tenemos que preparar a tu familia para ello. Asentí, consciente de lo que se avecinaba. Las próximas horas, días, incluso semanas, serían una lucha constante. Y no había garantías. Hay algo más de lo que tenemos que hablar, dijo Justino, bajando la voz. Algo que no mencioné frente a tu familia. Me tensé, esperando más malas noticias. La cardiopatía de Mateo es extremadamente compleja. Podemos estabilizarlo ahora, podemos hacer la segunda cirugía, pero a largo plazo, su pronóstico es reservado. Muy reservado. ¿Cuánto de reservado?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta.
Sin un trasplante cardíaco, no creo que llegue a la adolescencia, confesó con pesar. Y los trasplantes para bebés con múltiples condiciones son complicados de conseguir. Cerré los ojos, asimilando la información. Una sentencia de muerte a plazo fijo para un niño que apenas había empezado a vivir. ¿Se lo has dicho a la familia? Justino negó con la cabeza. Quería consultarlo contigo primero. Eres médico, pero también eres familia. Están muy afectados ahora, quizás no sea el momento. Aquí estaba, la decisión imposible, la verdad brutal o la esperanza piadosa. Como médico, siempre había sido partidario de la honestidad. Los pacientes y sus familias merecían saber exactamente a qué se enfrentaban, sin endulzar la realidad. Pero como familiar, como tío de esta pequeña vida en lucha, entendía el deseo de proteger, de no aplastar toda esperanza. Tenemos que decírselo, dije finalmente. No todo de golpe, quizás, pero no podemos ocultarles la gravedad real. Justino asintió, como si ya esperara esa respuesta. ¿Quieres estar presente cuando lo haga? Dudé. Una parte de mí quería esconderse, evitar la escena de dolor que seguramente seguiría. Otra parte, sin embargo, sabía que debía estar allí. No por mis padres, ni siquiera por Sofía, sino por Mateo. Alguien debía estar allí que entendiera realmente lo que significaban los términos médicos, las probabilidades, las opciones. Estaré allí, confirmé. Roberto me llevó de vuelta a la sala de espera, donde mi familia guardaba en un silencio tenso. Cuando entramos, todos se volvieron hacia mí con expresiones esperanzadas, como si por ser médico tuviera algún poder especial para traer buenas noticias. ¿Cómo está?, preguntó Sofía, con la voz quebrada. Estable por ahora, respondí, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Han logrado controlar la situación, pero sigue siendo crítica. Mi madre comenzó a rezar en voz baja, moviendo febrilmente las cuentas de un rosario que no recordaba haber visto antes. Mi padre permaneció estoico, aunque noté cómo apretaba la mandíbula, su forma habitual de contener emociones. El doctor Varela vendrá en un momento para explicarles todo con más detalle, añadí. Tienen que estar preparados para un largo proceso. Pero se pondrá bien, ¿verdad?, insistió mi madre, con esa misma certeza con la que siempre había afirmado que todo saldría bien para Sofía. Los médicos pueden arreglarlo todo hoy en día. Sentí una punzada de irritación. Esa fe ciega en que todo se solucionaría por arte de magia, esa negación de la realidad, era precisamente lo que había caracterizado a mi familia durante toda mi vida. No, mamá, respondí con más dureza de la que pretendía. No siempre pueden arreglarlo todo. La medicina tiene límites. Y en este caso, esos límites están siendo probados al máximo. Mi franqueza les cayó como un balde de agua fría. Mi padre me miró con reproche, como si hubiera traicionado algún código familiar no escrito, el de mantener la ilusión de que a ellos nunca les pasaría nada realmente malo. Y entonces, para mi sorpresa, Sofía habló. Quiero saber la verdad, Alejandro, dijo, mirándome directamente por primera vez desde que nos reencontramos. Toda la verdad. Por favor. Si alguien puede explicármelo de forma que lo entienda, eres tú. Hubo algo en su tono, una desnuda vulnerabilidad, que me desarmó por completo. Por un instante, vi a la niña que había sido mi hermana antes de que nuestros padres la convirtieran en su proyecto de hija perfecta. La niña que venía a mi cuarto cuando tenía pesadillas, la que me pedía que le explicara cómo funcionaba el cuerpo humano mientras hojeaba mis libros de anatomía. Justino llegó en ese momento, salvándome de tener que responder inmediatamente. Nos miró a todos, evaluando la situación, y luego se sentó frente a Sofía. Voy a explicarles exactamente cómo están las cosas, comenzó con ese tono firme pero compasivo que solo los mejores médicos dominan. Y después vamos a hablar de los próximos pasos. Y así, en aquella sala aséptica y fría, mi familia se enfrentó por primera vez a una realidad que no podían manipular, ignorar o decorar. Una realidad que, a pesar de todo su dinero, conexiones y privilegios, no podían cambiar. La vida de Mateo pendía de un hilo, y lo único que podíamos hacer era estar allí, unidos en la incertidumbre, esperando que ese hilo no se rompiera. Los 3 días siguientes transcurrieron en una vigilia constante.
Mi cuerpo protestaba por la falta de descanso adecuado, pero mi mente estaba demasiado agitada para permitirme abandonar el hospital. Roberto había intentado convencerme varias veces de que fuera a su departamento a recuperarme, pero era inútil. Necesitaba estar allí, monitoreando cada cambio en la condición de Mateo, supervisando cada decisión médica. Mi familia también se había instalado en una especie de campamento permanente en la sala de espera. Mi madre solo salía para ir a la capilla del hospital, donde pasaba horas rezando. Mi padre alternaba entre llamadas telefónicas interminables. Aparentemente el mundo de los bienes raíces no se detenía ni siquiera por un nieto al borde de la muerte, y largos silencios mirando por la ventana. Sofía apenas se movía de la UCI neonatal. Las enfermeras le habían acondicionado un sillón reclinable junto a la incubadora donde pasaba día y noche, hablándole a Mateo en susurros, cantándole canciones de cuna, tocándolo a través de los pequeños orificios de la incubadora cuando se lo permitían. Su marido, Daniel, había aparecido brevemente el segundo día. Un hombre alto y delgado, con ese aire de superioridad que siempre me había irritado, vestido con un traje impecable que desentonaba completamente en el ambiente hospitalario. Pasó exactamente 3 horas allí, tuvo una discusión en susurros con Sofía en el pasillo, y luego se marchó alegando una reunión urgente en Monterrey. Siempre ha sido así, me confesó Sofía esa noche, mientras compartíamos un café en la cafetería del hospital. Todo es más importante, su trabajo, sus amigos, su imagen. ¿Por qué sigues con él?, pregunté, sorprendido por su franqueza. Ella desvió la mirada. Tú te fuiste de casa, te independizaste. Yo nunca supe cómo hacer eso. Pasé de ser la niña mimada de mamá y papá a ser la esposa trofeo de Daniel. Nunca he sido solo yo. Era la conversación más honesta que habíamos tenido en años, quizás en toda nuestra vida adulta. Había más que quería decirle, preguntas sobre su ausencia durante mi accidente, sobre el baby shower mientras yo luchaba por recuperarme. Pero no era el momento. No cuando su hijo luchaba por su vida a pocos metros de nosotros. La mañana del 4.º día, Justino me llamó a su despacho. Por su expresión, supe inmediatamente que algo había cambiado. Los últimos resultados de Mateo muestran una mejoría en la función cardíaca, me informó, mostrándome las gráficas. No es dramática, pero es consistente. Y la infección parece estar bajo control. Creo que podemos programar la segunda cirugía para mañana. Sentí un alivio tan intenso que casi me mareé. ¿Cuáles son las probabilidades?, pregunté, intentando mantener la objetividad profesional. Mejores que hace 3 días, respondió con cautela. Pero sigue siendo una operación de alto riesgo. Y a largo plazo, lo sé, le interrumpí. Nada ha cambiado en ese aspecto. Justino asintió, comprensivo. Hay algo más que quiero discutir contigo, añadió, cambiando de tono. Como médico, no como familiar. Necesito un asistente para esta cirugía. Alguien que conozca bien el procedimiento pero que también tenga un interés personal en el resultado. Me quedé sin palabras por un momento. Justino, yo no estoy en condiciones, protesté, señalando mi silla de ruedas. Apenas puedo mantenerme erguido más de 1 hora sin dolor. No estarías de pie. Tenemos sillas especiales para el quirófano. Y no necesito que hagas movimientos complicados, solo que asistas con la visualización y el control de la hemorragia. Eres uno de los mejores en eso. Era tentador, profundamente tentador. La idea de ser parte activa en la operación que podría salvar la vida de mi sobrino, en lugar de simplemente esperar impotente. Pero también era aterrador. ¿Y si algo salía mal? ¿Podría vivir con esa responsabilidad? Necesito pensarlo, le dije finalmente. Regresé a la sala de espera, donde mi madre me abordó inmediatamente. ¿Qué te ha dicho?, preguntó ansiosa. ¿Hay novedades? Les transmití las noticias, la mejoría de Mateo, la cirugía programada para el día siguiente, las probabilidades cautelosamente optimistas. Omití la parte sobre mi posible participación, necesitaba aclarar mis propios pensamientos primero. Esa noche, Roberto insistió en que al menos fuera a su departamento a ducharme y cambiarme de ropa. Accedí,
más por su preocupación que por la mía. Mientras el agua caliente caía sobre mi cuerpo dolorido, reflexioné sobre la oferta de Justino. Asistir en esa cirugía significaría algo más que ayudar médicamente. Sería un acto de reconciliación con mi propia familia, una forma de decir, a pesar de todo, estoy aquí, haciendo todo lo posible. Pero también significaría exponerme a un trauma potencial si las cosas salían mal. Cuando regresé al hospital esa noche, tomé mi decisión. Busqué a Justino y le dije simplemente, cuente conmigo, doctor Varela. La mañana de la cirugía amaneció clara y fresca, una de esas mañanas perfectas de la Ciudad de México cuando el smog se ha disipado momentáneamente y se puede ver el perfil de los volcanes en la distancia. Me desperté temprano, tras haber dormido apenas unas horas en una sala de descanso para médicos que Justino había puesto a mi disposición. Mi familia ya estaba reunida cuando bajé a la UCI neonatal. Les informé de mi participación en la cirugía como si fuera lo más natural del mundo. Mi madre pareció aliviada, mi padre asintió con lo que casi parecía respeto, y Sofía. Sofía me abrazó. Un abrazo torpe, complicado por mi silla de ruedas, pero un abrazo al fin y al cabo. Sálvalo, susurró en mi oído. Sé que puedes. La preparación para el quirófano fue extraña. Normalmente yo era quien dirigía, quien daba órdenes, quien controlaba cada aspecto. Ahora estaba en manos de otros, enfermeras que me ayudaban a ponerme el equipo estéril, auxiliares que me transferían a la silla especial, anestesistas que verificaban que no necesitara medicación para el dolor que pudiera afectar mis reflejos. Cuando entramos al quirófano, me invadió esa familiar sensación de calma y concentración. Este era mi elemento, mi territorio, incluso desde una silla. El pequeño Mateo ya estaba allí, diminuto bajo las enormes lámparas quirúrgicas, conectado a un bosque de tubos y cables. ¿Listo, doctor Méndez?, preguntó Justino mientras se colocaba los guantes. Listo, respondí, sintiendo que por primera vez en semanas, estaba exactamente donde debía estar. La operación fue larga y compleja. Durante 6 horas, trabajamos meticulosamente, corrigiendo las malformaciones, reparando vasos, luchando por dar a aquel pequeño corazón la mejor oportunidad posible. Hubo momentos críticos, una hemorragia repentina que logré controlar con rapidez, una caída de presión que nos tuvo al borde del desastre, pausas tensas mientras esperábamos que el músculo cardíaco respondiera. Y al final, contra todo pronóstico, lo logramos. El corazón de Mateo comenzó a latir por sí mismo, débil pero constantemente. Los valores se estabilizaron. Había sobrevivido. Cuando salimos del quirófano, exhaustos pero satisfechos, mi familia nos esperaba con ojos ansiosos. Dejé que fuera Justino quien diera la noticia, yo estaba demasiado agotado emocional y físicamente para hablar. La operación ha sido un éxito, anunció con esa mezcla perfecta de cautela y optimismo. Las próximas 24 horas serán cruciales, pero hemos conseguido lo que queríamos. Los sollozos de alivio de mi madre, el suspiro profundo de mi padre, el llanto silencioso de Sofía, todo formaba parte de una sinfonía familiar de emociones que, por una vez, yo compartía completamente. Me llevaron de vuelta a la sala de descanso, donde colapsé en un sueño profundo durante horas. Cuando desperté, Roberto estaba allí, sonriendo. «Lo has hecho bien, sobrino», dijo simplemente, apretando mi hombro. Los días siguientes fueron de recuperación gradual, la de Mateo en la UCI y la mía, finalmente aceptando que necesitaba descansar y rehabilitarme adecuadamente. Accedí a instalarme en el departamento de Roberto, y asistía diariamente a mis sesiones de fisioterapia en el mismo hospital, lo que me permitía visitar a Mateo regularmente. Una semana después de la segunda cirugía, estaba en la UCI neonatal contemplando a mi sobrino, cuyos colores mejoraban día a día, cuando mi madre se acercó silenciosamente. «Nunca te agradecí», dijo en voz baja. «Por todo lo que has hecho». La miré, sin saber qué responder. Una simple frase no podía borrar décadas de favoritismo, ni su ausencia cuando más la necesitaba. «No lo hice por ti», respondí finalmente. «Lo hice por él. Y por Sofía». Mi madre asintió, aceptando mis palabras sin protestar. «Sé que he sido, que hemos sido», comenzó, pero se detuvo, como si no encontrara las palabras adecuadas. «Injustos», completé por ella.
Negligentes. Ausentes cuando más los necesitaba. Su rostro se contrajo de dolor, pero no lo negó. Sí, admitió en un susurro. Y no sé si algún día podrás perdonarnos. Era la primera vez que veía a mi madre vulnerable, la primera vez que la escuchaba admitir un error. Y aunque una parte de mí quería aferrarse al rencor, otra parte, la que había madurado a través del dolor de las últimas semanas, entendía que el perdón no era para ella, era para mí. No se trata de perdonar, dije después de un momento. Se trata de aceptar que somos quienes somos. Ustedes con sus fallos, yo con los míos. Pero lo que sí necesito es que respeten mis límites de ahora en adelante. Ella me miró interrogante. No volveré a ser el hijo que mendiga atención, que espera ser tratado como Sofía, que se conforma con las obras emocionales, expliqué. Si quieren tenerme en sus vidas, será en mis términos. Como un adulto que merece respeto, no como un niño eternamente hambriento de aprobación. Mi madre lloró en silencio, pero asintió. Es justo, murmuró finalmente. 2 días después, Mateo estaba lo suficientemente estable como para ser trasladado a un cuarto normal. Yo también progresaba, había pasado de la silla de ruedas a las muletas, y aunque el dolor seguía ahí, era manejable. Los médicos del hospital me habían ofrecido un puesto adaptado a mi condición en el departamento de cirugía consultiva, algo que me permitiría seguir ejerciendo mientras completaba mi rehabilitación. La tarde antes de que Sofía y Mateo recibieran el alta, mi familia se reunió en la habitación hospitalaria. Había una atmósfera extraña, como si nadie supiera exactamente cómo comportarse en esta nueva dinámica. ¿Qué harás ahora?, me preguntó mi padre, rompiendo el silencio incómodo. Aceptaré el puesto aquí, respondí. Y seguiré viviendo con Roberto por un tiempo, hasta que pueda manejarme solo. Sofía, que mecía suavemente a Mateo en sus brazos, levantó la mirada. Yo también he tomado una decisión, anunció, sorprendiéndonos a todos. No volveré con Daniel. Nos mudaremos a casa de mamá y papá por ahora, pero después, quiero ser independiente. Como tú, Alejandro. Vi el shock en los rostros de mis padres, pero también un destello de algo más, respeto. Sofía estaba finalmente tomando las riendas de su vida, inspirada quizás por la fragilidad que habíamos presenciado todos, por la constatación de que nada estaba garantizado. Estaré para ti, le dije sinceramente. Para lo que necesites. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Lo sé. ¿Cómo has estado para Mateo? Nunca podré agradecértelo lo suficiente. Es mi sobrino, respondí simplemente. Es familia. Al día siguiente, me despedí de ellos en la entrada del hospital. No fue un adiós dramático, sabía que nos veríamos pronto, que habría visitas, llamadas, mensajes. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no esperaba que me dieran lo que no podían dar. Ya no medía mi valor por su aprobación. Me había liberado de cadenas que ni siquiera sabía que arrastraba. Mientras los veía alejarse, con Mateo seguro en su asiento especial, sentí una serenidad que no había experimentado en años. El accidente había destrozado mi cuerpo, pero también había roto viejos patrones, viejas heridas, viejas dinámicas tóxicas. De las ruinas emergía un hombre nuevo, más completo a pesar de sus limitaciones físicas. Roberto me esperaba en el coche. Cuando subí, me miró con curiosidad. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Reflexioné un momento antes de responder. Ligero, dije finalmente. Me siento ligero. Y mientras nos alejábamos del hospital, sabía que era cierto. Había perdido mucho en las últimas semanas, mi movilidad, mis ilusiones sobre mi familia, parte de mi independencia. Pero también había ganado algo invaluable, la libertad de ser yo mismo, sin expectativas imposibles, sin anhelos frustrados. La libertad de definir mis propias relaciones, mis propios límites, mi propio camino. El sol de la tarde doraba los edificios de la Ciudad de México. La vida continuaba, imperfecta pero auténtica. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente preparado para vivirla.